volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo, o en aquello para que la envíe. Cada vez que Dios nos suelta una palabra y nos da un tema, nos trae algo a nuestras vidas, Dios siempre de nosotros espera que vuelva a Él con producción, que vuelva a Él con fruto. ¿Cuántos reciben palabra aquí? ¿Cuántos creen que pueden darle resultados a Dios? Cuando, por ejemplo, Dios nos suelta una palabra de perdón, en el tiempo Dios espera que vuelva a Él a través de nosotros resultados de reconciliación, resultados de buenas actitudes con los hermanos, resultados de honrar a los padres, resultados de llevarnos bien con el que está al lado. Eso empieza a traer frutos y a traer resultados que Dios espera de nosotros. Entonces, eso nos pone a nosotros una responsabilidad. Siempre que nosotros oímos una palabra de Dios, asumimos una responsabilidad con lo que oímos, de ponerlo a cabo, de llevarlo por obra y de hacer lo que Dios nos pide. ¿Cuánto me están entendiendo? La palabra de Dios tiene un poder impresionante. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la palabra tiene el poder para cambiar las circunstancias, el poder para liberarnos, el poder para sanarnos? Salmo 107:20, esto si quieren los que lo anotan, dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué es lo que dice? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿De qué manera Dios sanó a su pueblo? ¿De qué manera los libró de su ruina? ¿Están acá o no? Enviando su palabra. Usted sabe que Dios con su palabra hizo los cielos, hizo la tierra, hizo el universo, hizo todo. Y cada vez que Dios habla, produce el resultado que Él dice. Amén. El problema Dios lo tiene cuando le habla al hombre. Amén. Ahí es donde viene el problema. Porque cuando Dios le habla al mar para que se abra, el mar se abre. Cuando Dios le dice sol detente o apágate, el sol se apaga. Cuando Dios le habla a las estrellas le obedecen. Pero cuando le habla al ser humano, la única forma en que podemos tener los resultados, que Dios envíe una palabra y nos sane, envíe una palabra y nos libre, envíe una palabra y nos saque de la ruina, envíe una palabra y nos transforme en una persona diferente, envíe una palabra y dejemos de ser alguien carnal, alguien espiritual, envíe una palabra y dejemos atrás el pasado y empecemos a vivir hacia el futuro, envíe una palabra y nos reconciliemos. El problema que tiene con nosotros es que el resultado está sujeto y está condicionado a nuestra obediencia cuando se trata del ser humano. ¿Me están entendiendo? Entonces Dios envía la palabra, la suelta, los pastores, los predicadores están soltando una palabra y Dios está enviando la palabra para traer la respuesta, para traer los cambios que tú y yo estamos esperando. Pero aquí es donde se halla el problema. Esto depende de que nosotros la obedezcamos. ¿Cuánto me dicen amén? Amén. Entonces Dios ve su palabra y Jesús graficó su palabra como una semilla. ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador? La parábola del sembrador es una de las parábolas que Jesucristo dijo. Él mismo dijo que era una de las más importantes. Cuando sus discípulos le dijeron: Señor, revélanos lo que nos quiere decir esta parábola, Jesús les dijo: ustedes no entienden lo que quiere decir. Si no entienden esta, tampoco pueden entender la otra, digo Jesús. ¿Por qué? Porque esta parábola habla de cómo cada palabra que Dios te da, tú la puedas hacer producir. Amén. Amén. Entonces Dios no saca nada con dar promesas y dar más palabras, y más revelación, y más llaves, y más cosas, si es que no somos capaces de llevar y hacer producir y vivir cada palabra que Dios nos está dando. Amén. Dios no quiere que dejemos caer sus promesas en tierra. Dios no quiere que si está hablando de avivamiento, si está hablando de transformación, si está hablando de que tenemos llaves de autoridad para panarnos en nuestro hogar y cambiar las circunstancias, romper las maldiciones que traían nuestros padres de alcoholismo, de lo que sea, de ruina, de enfermedad, para cortar hasta aquí esa generación y partir un nuevo tiempo. Dios no quiere que escuchando y recibiendo llaves como esta no nos beneficiemos, no las podamos tomar y no podamos cambiar nuestra vida y vivir un buen tiempo que Dios nos ha dicho. O sea, eso depende de qué tipo de terreno somos y cómo nosotros oímos la palabra. ¿Me está entendiendo, no? Y de eso trata la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, el Señor Jesús dijo: yo soy el sembrador, el que tira la semilla, que es la palabra de Dios. Y existen 4 tipos de tierra. Está la tierra junto al camino, está, etc. Ahora lo vamos a ver en detalle. ¿Cuántos quieren conocer? Amén. ¿Cuál es la idea de esto? Que cada uno de nosotros nos podamos ubicar
y ver en qué terreno estamos, qué terreno somos y cómo es nuestro corazón y cómo hemos respondido a las palabras de Dios. ¿Me entiende, no? Esa es la idea de esto. ¿Está preparado o no? ¿Está preparado o no? Vamos con la primera. La primera es el terreno o la tierra que se llama junto al camino. Aquí es donde la palabra es robada. Digo, amigo, la palabra es robada. Marcos 4:13. ¿Me está entendiendo, iglesia, lo que intento decir? Sí, amén. Marcos 4:13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Como les decía. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, diga conmigo, todos estos terrenos oyeron la palabra. Quiere decir que no está en la palabra el problema, ni está en el mensaje, ni está en la unción. ¿Dónde está el problema? Terreno. En los que la... ¿Están aquí o no? Amén. O sea, no depende de la palabra, sino que depende de ti y de mí que oímos la palabra. Amén. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. ¿Quién viene? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Dice otra, si uno lee los demás, dice que cuando no la entiende, viene el malo y la roba del corazón. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que es un territorio junto al camino? ¿Cuántos han caminado en caminos de tierra? Amén. Usted se ha fijado que como pasan tantos pasos por ahí, en la tierra se va compactando y se va apretando y se vuelve dura. Entonces usted tiene una semilla que encima no se alcanza a meter, y como no se alcanza a meter, los pajaritos que van pasando llegan y se la comen. Y eso es lo que nos pasa cuando somos terreno duro, tenemos el corazón duro. No la alcanzamos a recibir, la oímos, pero cualquier cosa nos distrae y cualquier cosa nos roba la palabra. Amén. Es más, a veces el diablo en el mismo culto, cuando se está soltando la palabra, un niño llora y te distrajiste y te robó la palabra. Sí, amén. ¿Están acá o no? ¿Se da cuenta por qué el tiempo de la palabra es tan importante y por qué somos tan enérgicos que ponga toda su atención y ponga todo su corazón? Porque está dependiendo su vida, está dependiendo su familia, está dependiendo su futuro, está dependiendo sus promesas de la palabra que Dios le está hablando en este minuto a través del pastor, a través de quien sea que Dios está poniendo. Entonces viene el diablo y usa muchas formas de robar la palabra. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el poder para librarnos de la ruina, para salvarnos a todos? En la palabra. Entonces el diablo dice, en vez de atacarlo a él, le voy a quitar la palabra, porque sin la palabra él no tiene cómo enfrentarme en la semana. Si no tiene la palabra, no tiene cómo declarar sanidad sobre su casa. Si no tiene la palabra, no tiene con qué pararse en contra mía. No tiene con qué echar mano para orar. No tiene que echar mano cuando le viene la crisis. Porque busca en el corazón y no tiene nada para enrostrarle al diablo. Viene una crisis familiar, viene una crisis económica, viene una crisis emocional. Y como el diablo nos robó la palabra, no tenemos con qué enfrentarnos. Tenemos la espada del Espíritu para desenfurnarla y pararnos frente a la adversidad y pararnos frente a la prueba para vencer y ser más que vencedores, como Dios dice. Porque el diablo se encargó de robarnos lo que nos fue enseñado. Se encargó de robarlo. ¿Y cómo lo hace? Distracciones. Otras cosas, ¿cómo lo hace? A través de estructuras que traemos. ¿Me explico? Estamos predicando, Dios dice que tú vas a ser sanado, Dios dice que tú vas a ser prosperado, y empieza a dar vuelta el día para abajo. Pero eso no es para ti, viejo. Y empieza a meter la duda y el cuestionamiento. En realidad oh, es lindo, pero en realidad no es para mí. Pues si yo he vivido con alguien diferente, esto no es para mí. Ahí llegó la palabra. Te la robó y te fuiste pensando que era para otros en la iglesia. Por eso cuando te enfrentas al diablo en la semana te viene abajo. El diablo mete duda, viene a cuestionar la palabra, vuelve los pensamientos del pasado. La primera crisis que enfrentamos se nos olvida, porque no retenemos lo que Dios nos enseñó. ¿Por qué? Porque nos alcanza a meter la palabra porque estamos duros, somos resistentes a la palabra, no somos abiertos a la palabra. Entonces, ¿cómo cambia esto uno? El problema está en la dureza del terreno. ¿Cómo uno puede ablandar su corazón para recibir la palabra? No me lo va a creer, pero el tiempo de la adoración es fundamental. Amén. No es lo único. Pero cuando nosotros adoramos a Dios y nos entregamos a Dios, viene la lluvia del Espíritu y moja nuestro corazón.
¿Y qué es lo que hace el agua con la tierra? La blanda. Se empieza a ablandar, se vuelve barro y es más fácil sembrar ahí. Por eso, una persona que no tiene vida de oración es un terreno seco y difícil para sembrar la palabra. Usted ve dos hermanos y uno que tiene una vida de oración está toda la semana orando, buscando a Dios, está mojado, es un terreno fértil para que llegue, se predique la palabra y aleluya, amén, la como y la lleva en la semana. Pero aquellos que se desconectan en la semana, aquellos que no tienen comunión con Dios, que no leen la Biblia, que no se meten con Dios, están secos, están duros y se les roba como nada el diablo la palabra. No pueden permanecer, no pueden meditar, decir, a ver, esto que me dijo el pastor acerca del perdón, ¿en qué sentido me toca a mí? ¿Con quién yo estoy enemistado? ¿Qué me dijo el pastor que tengo que hacer? Perdonar, sí, pero yo no lo siento, sí, pero me enseñaron que no es por emociones, me enseñaron que es por decisión, que tengo que pasar sobre mí, porque Dios me dio poder del Espíritu. Y que cuando yo obedezco, me niego a mí mismo y Dios se glorifica en mí. Y cuando me vengan los pensamientos de rencor después de haber perdonado, yo tengo que decir, no, momento, pensamientos de rencor se tienen que ir de mi mente porque yo ya perdoné. Y cuando te acuerdas de lo que te hicieron, momento, me enseñaron que esas cosas fueron del viejo hombre, ya pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, y que ese hombre murió. Entonces yo mismo tengo que tomar la palabra y decirle a mí mismo, y decirle a mi mente, y decirle al diablo, que eso es una mentira, porque ese hombre murió, así que no me recuerde cosas que son de otro hombre, y que no son de este nuevo hombre que está viviendo el nuevo vida. Porque hay palabras, hay armas con que pelear. ¿Me está entendiendo? Cuando viene el diablo y me dice, tú estás solo, yo no me tomo el primer amague. Porque estoy metido en la palabra. ¿Cuánto me está entendiendo? Que dijo, Dios va a estar contigo siempre. No le creas al diablo, Dios va a estar contigo siempre, aunque no parezca. Dios no miente, la palabra es verdad, por eso es que tú y yo necesitamos fe. La fe se basa en lo que Dios dice y no en las circunstancias. Muchas veces tú no vas a ver con los ojos, pero ahí viene la palabra que nos ha enseñado que no es por vista, sino que es por fe. Así como Abraham se sostuvo como mirando a lo invisible, en esperanza contra esperanza. Lo que él creía era contrario a lo que veía, pero él prefirió creer lo que no se veía para que luego se viera. ¿Cómo yo me levanto en fe? Con la palabra. ¿Cómo viene la fe? Por el oír una palabra. Y si el diablo te roba la palabra, ¿dónde queda nuestra fe? En nada. Entonces el diablo, de la primera estrategia que hace es, diga conmigo, robar la palabra. Y él dice que el que no la entiende, viene el malo. Y este no la entiende, es tremendo. Y uno dice, pero sobre todo acá, que la palabra se predica lo más claro posible. Usted no puede decir que no la entendió. ¿O no? Pero sucede que a veces nosotros entendemos o queremos oír lo que queremos oír. ¿Me explico? ¿Cuántos se acuerdan de Saúl? Dios le dijo, mata todo de Amalek. ¿Cuánto le dijo? Y él fue y mató y dejó una parte, no, pero esto no lo voy a dejar. Acomodó y después venía de vuelta convencido que había obedecido a Dios. Y le salió el profeta y le dice, ¿qué es esto? No, obedecí la voz de Dios. ¿De dónde? ¿Qué es este sonido de vacas que oigo? No fue la orden que lo matara todo. Entonces, acá hay un problema en el oído. ¿Qué entiende usted, hermano, por perdonar? No, yo lo perdoné, pero se le nota a leguas que está con el problema. Entonces, ¿qué entendimos realmente? Usted sabe cuál es el resultado cuando uno cree. ¿Cuántos se han sentido inestables y afanados? Y todos estamos en este mismo bote. Cuando estamos creyendo algo y estamos ansiosos, es porque de alguna manera se nos metió la duda. Entonces, si yo entiendo que cuando yo creo, me fortalezco y viene paz sobre mi corazón, y yo escuché bien, no voy a andar diciendo que tengo fe, siendo que estoy afanado comiéndome la uña. O lo enredé más. Porque entiendo y lo que se me está diciendo no le estoy dando la forma que quiero. Por eso usted gente le dice, no, yo estoy haciendo lo que Dios me dice, yo le obedezco, pero en realidad no está haciendo a su manera. Hermano, ¿qué entiende usted por tratar a la esposa como vaso frágil?
con cariño, amablemente. Pero algunos piensan que porque dijeron 2 palabras, después el resto puede ser chachetazo limpio, ponerlo en un extremo. O sea, con una palabra ya tiene que darse por satisfecho. No, no. Nosotros tenemos que convertirnos en una constante. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros adaptamos mucho la palabra de Dios y la acomodamos a nuestra realidad y le ponemos un poquito, y Dios tiene que darse así como por sentado y por feliz que estamos obedeciendo, cuando en realidad no estamos obedeciendo. O se hace como Él dice o no se hace como Él dice. Me explico, ¿no? No nos podemos engañar nosotros mismos. Si voy donde la hermana y le pedí perdón y lo perdoné y después no lo quiero saludar, no, pero sí lo perdoné, pero después la siguiente reacción no está hablando de que el fruto es real. Por eso Dios les dijo a los religiosos, ir y aprender lo que significa misericordia quiero, porque le dan la forma que ellos querían. Entonces, ¿qué forma le damos a la palabra? ¿La real, como se predica? ¿O como nosotros la queremos aplicar? ¿Me explico? Lo dejé más enredado lo que... O la adaptamos, ¿me explico, no? Amén. Vamos al segundo terreno. ¿Cuántos quieren saber? Amén. Estamos hablando que la palabra de Dios es la semilla, en la palabra de Dios está el poder para tu cambio, tu sanidad, tu prosperidad, tu ministerio, todo lo que Dios Amén. te dice. Pero depende como nosotros, nuestro corazón, el terreno, la reciba, es si vamos a tener resultado de eso o lo vamos a ver o no lo vamos a ver, ¿me entienden? El segundo terreno es los pedregales. ¿Cuál es el problema de los pedregales? Es que como hay piedras en el suelo, no alcanza a echar mucha raíz, la raíz es corta, entonces con cualquier problema atmosférico, cualquier lluvia, cualquier sol se seca y hasta ahí llegó la plantita. Por eso dice Mateo 13:20, para los que anotan, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Fíjese que todos oyen la palabra. Amén. Le quiero decir algo. Oír la palabra no es sinónimo de éxito. Saber lo que la Biblia dice no es sinónimo de éxito. Por eso la Biblia dice, no siendo un oidor olvidadizo. Porque el que oye y no hace, se engaña a sí mismo. Amén. ¿Cuál es el alto engaño? Que, no, si yo sé eso. Sí, pero ¿por qué no lo practica? Amén. Amén. Entonces, ¿dónde está el autoengaño? Que creemos que como lo sabemos, está al otro lado. No, si saber es el primer paso, ahora viene el segundo, el tercero, que es aplicarlo, obedecerlo, vivirlo. Entonces, oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cómo la recibe? Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Cómo es? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Por qué viene la persecución? Por causa de... ¿Detrás de qué está el diablo? De la palabra. Eso es lo que te quiere robar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros no permitimos que Dios eche raíces en nosotros, cualquier cosa nos ofende. Eso significa tropieza. Y nos molestamos con Dios y dejamos de hacer lo que Él nos dice, o bien nos vamos o nos vamos a otro lugar. Si hay algo que desarraiga a la gente de Dios y de una iglesia, es la ofensa. Y muchos cuando reciben una palabra de Dios o Dios les dice algo y no lo ven en el tiempo que ellos quieren o no ven los resultados inmediatos, sino que les viene una prueba, se vienen abajo, hermano. Cuando Dios no puede echar raíces en uno y ser alguien de duración, persistente, que viene la prueba, resiste, que viene el problema, sigue adelante, porque somos emocionales, hermano. Amén. Fíjese que todos la recibieron con gozo, pero al poquito tiempo estaban en el suelo. Amén. Habla de ser emocional, habla de estar arriba y estar abajo, de estar con fe, estar con incredulidad, estar con gozo, estar con tristeza el otro día, inestabilidad emocional. Cuando nosotros queremos basar una vida en Dios sobre nuestras emociones o sobre lo que sentimos hoy, nunca vamos a tener profundidad en nuestra relación con Dios. Nunca vamos a tener profundidad en nuestro compromiso con Dios. Nunca vamos a tener profundidad en nuestro amor verdadero y genuino hacia los hermanos. Nunca vamos a tener profundidad en una sujeción real a la autoridad. No vamos a tener profundidad en las cosas que hacemos porque son de corta duración. Son basadas en momentos. Son basadas en la emoción de minutos, pero no en firmes convicciones del corazón. Amén. Por eso un terreno pedregoso son personas emocionales, son personas de poca profundidad en todo lo que hacen. ¿Me explico, no? Pregunta,
Usted quiere ser de relaciones duraderas, de sujeción profunda, de una relación con Dios que viene en las pruebas hacia adelante. Le hablan mal de su pastor y usted sigue, usted lo cubre. Le hablan mal de su esposo y usted lo defiende, etc. Personas de duración que cuando viene la crisis no dejan, no desertan ni se ofenden. Que cuando le vienen y le ofrecen algo mejor no se van. Amén. Señor. Entonces hay personas que el diablo no les pudo robar la palabra. Se fueron, o se las pudo robar, la entendieron, la guardaron, aleluya, se fueron con gozo, se fueron saltando. Pero la crisis, hermano, los hizo dudar, los hizo cambiar. Aleluya, yo, Señor, me comprometo financieramente contigo, yo siempre voy a diezmar. Lo echaron del trabajo al mes. Y hasta ahí llegaron toda la promesa. Señor, yo contigo pan y cebolla. Y lo deja la palabra. No lo vemos más. Relaciones, promesas a Dios sin fundamento, sin peso, sin profundidad. ¿Me explico, no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Cómo uno puede solucionar este tema? Hay que sacar las piedras del corazón. Hay que decirle, Señor, saca estas emociones dominantes, saca estas oscilaciones, esta efusividad, para que yo sea alguien estable y pueda comprometerme contigo. Amén, sí, Señor. Con convicciones. Amén. ¿Cuántos quieren comprometerse con convicciones contigo? Amén. Amén. Un verdadero discípulo de Jesucristo es alguien que puede negar su vida, pone a Jesucristo antes que la familia, antes que las relaciones, antes que el trabajo, antes que todas las cosas. Y no quiere decir que no ame a la familia y que no ame a los demás. Pero cuando estas cosas le fallan, él sigue con Dios y sigue sostenido con Dios porque sabe que es Dios el que le puede restaurar lo otro. A veces Dios simplemente nos está probando, pero si tú sigues adelante, vas a ver que todo lo que tú dejes por Dios, Él te va a recompensar